Módulo 3. Generalidades del protocolo. En este módulo entonces es importante que nos queden algunos conceptos claros, como lo que es un ácido y lo que son los álcalis. Las sustancias ácidas son consideradas tradicionalmente como cualquier compuesto químico que cuando se disuelven en agua producen una solución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura, y esto nos permite entonces saber que son aquellas sustancias que tienen un pH menor que 7. Por el contrario, los álcalis son una especie química que es capaz de aceptar protones o iones hidrógeno o donar iones hidroxilo. A valores mayores de pH, la sustancia es más alcalina. Normalmente estas sustancias, entonces, los álcalis tienen un pH mayor a 7, que va máximo hasta el 14. Estas sustancias son más destructivas que la mayoría de los ácidos y entre sus propiedades está la de ser soluble en agua. Sus diluciones trasladan corriente eléctrica, crean compuestos jabonosos al entrar en contacto con el agua y en concentraciones elevadas pueden ocasionar quemaduras químicas, por lo que es importante tener precaución al usarlos. En esta imagen entonces tenemos 7, un valor de 7 en el pH, es una sustancia neutra como el agua, que tiene igual cantidad de iones, de iones positivos y negativos, y del 6 hacia abajo, entonces decimos que se considera una sustancia ácida, donde predominan los hidrogeniones. A menor valor se dice que es más ácida la sustancia. Y de 7 en adelante hasta el 14 se dice que es una sustancia alcalina, donde predominan los iones OH, y a mayor valor, más alcalina se considera la sustancia. ¿Cómo definimos un daño al tejido por corrosión cutánea? Un daño es la formación de una lesión irreversible de la piel, y tales lesiones pueden ser por necrosis, que puede ser visible desde la epidermis hasta la dermis, como una consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un periodo hasta 4 horas. Las reacciones corrosivas se caracterizan por ser ulcerativas, presentar sangrado, presentar escaras sangrantes, decoloración, alopecia y cicatrices, como lo vemos en la imagen que tienen a su derecha en la pantalla. Entonces vemos sustancias que generan necrosis, como lo vemos en esta parte acá, decoloraciones, alopecias y lesiones sangrantes que podemos ver en esta parte de la imagen. ¿Qué tan delicado? ¿Cuál es la magnitud del problema entonces con respecto a la agresión por agentes químicos? En países en vía de desarrollo como en Bangladesh, India o Camboya, el ataque por químicos, particularmente los ácidos, se utiliza como un mecanismo de control, venganza o castigo contra mujeres y niñas, de ahí que se le catalogue como un crimen de género. Las investigaciones mundiales sitúan estas agresiones en países con altos niveles de pobreza, culturas machistas, sistemas judiciales débiles, con altos niveles de impunidad y discriminación de género. Lamentablemente, esta modalidad de violencia se ha extendido globalmente, posiblemente debido al efecto copy-pegging. De ahí la importancia de la preservación de la información sobre la identidad, gravedad de la lesión, evolución o manejo médico de una víctima a los medios de comunicación. Y eso es muy importante que lo tengamos claro, ya que las víctimas deben guardar su identidad, tratar de evitar dar información a los medios de comunicación, porque lo que se traduce básicamente esto es como una manera de darle ideas a posibles agresiones para que agredan a víctimas. En Colombia, el primer caso de agresión por agentes químicos fue registrado en 1998 en
Simón Bolívar de Bogotá. Desde entonces se han presentado cientos de casos con una frecuencia que varía según la fuente consultada. Según los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero del 2008 y julio del 2013 se evaluaron en el país 366 mujeres por lesiones secundarias, agresiones químicas, con un pico que se presentó en el año 2012. Los datos recopilados muestran que la mayoría de las mujeres son jóvenes, de baja escolaridad, con clara dependencia económica y emocional de sus parejas, lo cual no excluye que estas agresiones también se puedan presentar en mujeres con un alto nivel educativo y autonomía económica. Las entrevistas a las víctimas señalaban como principal agresor a la pareja actual o parejas pasadas que previamente las había violentado de manera física y psicológica con un patrón que iba incrementando el nivel de agresividad. Varios de estos ataques ocurrieron en un contexto de ruptura amorosa y se ha encontrado además que el antecedente de vínculo afectivo previo se relaciona con la persistencia de las amenazas luego de la agresión y es una importante barrera para que la víctima denuncie y se aleje del agresor, lo que dificulta la recuperación. Por lo general, las víctimas son atacadas en la calle de forma inesperada, sin ningún tipo de advertencia. Estas mujeres sienten que alguien les lanza en la cara, en la frente o por la espalda un líquido que las enceguece, que les produce dolor, un dolor tan intenso que les impide identificar al agresor. Usualmente hay un tercero contratado por el agresor principal. El dolor las paraliza y quedan inermes frente al desconcierto de las demás personas, que si bien presenciaron la agresión, no saben qué hacer. La intención del agresor principal, que no siempre es quien arroja el ácido, es desfigurar, mutilar, torturar o incluso asesinar a la víctima con el fin de castigarla. El químico es lanzado generalmente hacia la cara de la víctima y por escurrimiento esto genera quemaduras en el cuello y en el tórax. A diferencia de otros países, en Colombia se han presentado casos de ácido lanzado hacia la zona genital, generando quemaduras en áreas adyacentes del vientre y miembros inferiores. Quemar la cara, zona social o los genitales, espacio relacionado con el placer sexual, señala que hay una intención de marcar y dañar permanentemente la identidad y el placer de la otra persona. Se trata entonces de una conducta planificada frente a la cual él o los agresores no refieren sentimientos de culpa. Se trata de una violencia instrumental y no una conducta impulsiva. ¿Cuáles son los químicos más utilizados en Colombia? Los más utilizados son los ácidos. De estos están el ácido sulfúrico, el nítrico, muriático, el ácido fosfórico, además del ácido clorhídrico. Algunos álcalis también se han llegado a utilizar, pero en menos proporción con los ácidos. De los álcalis, los más utilizados son la cal, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Estas soluciones se encuentran incluso en productos de limpieza doméstica, aunque el uso más frecuente es con fines suicidas cuando los utilizan. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de ácidos más comunes que ya los mencionábamos: el sulfúrico, el clorhídrico, el nítrico, el ácido acético, el ácido crómico y el ácido fluorhídrico, que es el más comúnmente utilizado. De los álcalis tenemos el hidróxido de amonio, hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio y los podemos encontrar en el cloro, en el cemento, la cal y el amoníaco. Los principales órganos que podemos encontrar afectados en las agresiones son en los que el agente entra directamente en contacto, que básicamente son la piel y los ojos.
Si el agente es un ácido, ¿qué lesiones cutáneas nos pueden ocasionar? Generalmente hay necrosis de la piel. Esa necrosis o esa pérdida de vida del tejido puede iniciarse tan pronto como la sustancia entra en contacto con la piel. Incluso puede llegar a comprometer los tejidos más profundos. Estudios realizados en laboratorio determinan que incluso en 5 minutos el ácido es capaz de producir una lesión irreversible, puede penetrar rápidamente y puede ocasionar daños profundos y severos en las capas más profundas de la piel. ¿Cuáles son las lesiones oculares que se presentan? El contacto con el químico genera entonces que se dañe el epitelio de la superficie, la córnea y la cámara anterior del ojo. Esto puede causar pérdida uni o bilateral de la visión. Generalmente, a diferencia de la piel, las lesiones oculares ocurren por fases. Hay una fase aguda o inmediata, que es la que se presenta en el momento inmediato del ataque y se caracteriza porque genera necrosis del epitelio de la córnea y conjuntival con invasión química de las estructuras profundas. En las fases más tardías, inmediatas y crónicas, se presentan en los días siguientes e incluso semanas y debe ser manejado por el servicio de oftalmología. Otras lesiones más comúnmente presentadas son lesiones como el symblepharon, el ectropion y la catarata, que ya vamos a ver en unas imágenes para que nos hagamos a la idea visual de cómo son este tipo de lesiones. Las lesiones que son más severas son las que se presentan por los álcalis. Se genera inicialmente edemia, o sea, un enrojecimiento de la conjuntiva, edema, opacidad de la córnea, por lo que la víctima inicialmente experimenta un dolor severo, mucha epífora, es decir, mucho lagrimeo, fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz. Si la agresión es por un ácido, las lesiones son un poco más focales y son menos severas al compararlas con las de los álcalis. Produce necrosis de coagulación, hace que las proteínas de la córnea se precipiten hacia la superficie, creando una barrera de daño a los tejidos profundos. Las lesiones por agentes químicos las vamos a dividir en 4 grados según la gravedad del efecto. Entonces, las lesiones oculares tenemos el grado 1, que es una lesión del epitelio corneal. La conjuntiva no está isquémica, no se queda sin irrigación sanguínea. En la quemadura grado 2 hay una córnea que está completamente desfigurada, hay daño del iris que puede ser visible y hay una isquemia que es menor del 33%. Una quemadura grado 3 ocasiona pérdida del epitelio completamente, o sea, la totalidad del epitelio. Hay un estroma que se torna borroso y hay detalles del iris poco visibles. La isquemia va entre el 33 al 50%. Mientras que en la quemadura grado 4 hay una opacidad completa de la córnea y la isquemia es superior al 50%. Aquí vemos entonces la imagen de una quemadura grado 4 donde hay una opacidad de la córnea por la agresión. En la imagen de la izquierda vemos una pequeña opacidad, pero si la comparamos con la derecha hay una opacidad, hay inflamación, hay enrojecimiento y aquí hay una pérdida de la visión definitiva. Aquí vemos entonces la imagen de una quemadura por ácido en una fase aguda. Entonces lo que vemos ahora hay un enrojecimiento, hay edema, hay opacidad. El ácido genera una opacidad completa, hay inflamación de la conjuntiva, hay un enrojecimiento, hay mucho edema. Y en la fase de esta misma persona, en la fase posterior, vemos que hay una recuperación significativa de las lesiones, mientras que vemos que por el ácido ya hay una lesión definitiva e irreversible y que queda de por vida.
Vemos enrojecimiento, hay dilatación, vemos edema, vemos opacidad, una inflamación muy marcada con enrojecimiento y aquí vemos una opacidad completa. El symplephalm básicamente es una cicatriz que se proyecta desde, desde el borde del ojo hacia la parte interna, hacia la conjuntiva. Aquí vemos entonces unas lesiones parciales en el ojo con opacidad y daño de la estructura de la córnea. Y aquí vemos una destrucción completa de la córnea con una opacidad irreversible.